Mariana tenía 63 años cuando se dio cuenta de que el amor no garantiza un lugar en la mesa. Era víspera de Navidad, una de esas noches calurosas de Río de Janeiro en que el calor parece pegarse a los huesos. Sentada en el balcón de la pequeña habitación trasera donde vivía con su hija, observaba el movimiento de la casa. Sofía pasaba apresurada con bolsas del mercado, adornos y ollas, pero no mencionaba nada sobre la cena. En los últimos días, Mariana había escuchado conversaciones susurradas entre la hija y el yerno, palabras apresuradas sobre no causar incomodidad o mejor evitar mal ambiente con los invitados. Nadie le dijo claramente que no era esperada esa noche, y eso fue precisamente lo que dolió más: el silencio. La ausencia de invitación fue enmascarada por una vaga sugerencia para que descansara, para no preocuparse por nada. Pero Mariana sabía lo que eso significaba. Cuando escuchó el descorche del espumante y las risas que venían de la sala, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se levantó con dificultad, caminó hasta el pasillo oscuro y por la rendija de la puerta entreabierta vio a Sofía sirviendo el pavo, sonriendo al lado de su esposo, mientras Juanito, su nieto de 5 años, corría feliz entre los adultos. No había un plato más en la mesa. Ni siquiera mencionaron su nombre. Volvió silenciosamente a la habitación donde la televisión encendida ahogaba el sonido de la celebración. Allí, sola, entendió que en ese hogar se había vuelto invisible. Aquella madrugada, Mariana no durmió. Sentada al borde de la cama, con los pies descalzos en el suelo frío, repasaba mentalmente todas las navidades que había preparado. Recordó cuando Sofía tenía 7 años y deseaba un vestido con vuelo y lentejuelas. Mariana hizo horas extras en el hospital para comprar la tela. Recordó el año en que Diego todavía vivía y pusieron luces navideñas en las ventanas del departamento alquilado con cinta adhesiva y esperanza. Todo parecía haber valido la pena, hasta esa noche. Por primera vez, Mariana se preguntó si había confundido dedicación con sumisión, si, en lugar de ser esencial, se había vuelto conveniente, y ahora ni eso. Por la mañana encontró restos de torrijas en el fregadero, vasos sucios sobre la encimera y risas resonando en el grupo familiar que, claro, ya no la incluía. Fingió una sonrisa al cruzarse con el yerno en la cocina, quien ni siquiera levantó la vista del celular. Sofía solo apareció al mediodía, todavía con el rostro marcado por la almohada, y comentó casualmente que la cena había sido una locura. Mariana solo asintió, no confrontó, no preguntó, pero por dentro algo había cambiado. Un hilo tenue de amor propio se había despertado. Por primera vez en muchos años, Mariana no justificó lo que sentía, no relativizó. Eso dolía, y sabía que no podía seguir viviendo así. La semana siguiente, Mariana comenzó a vaciar los cajones, no con prisa ni con rabia, solo con la precisión de quien ya decidió. Dobló su ropa en silencio, guardó objetos personales en cajas y separó documentos antiguos en una carpeta plástica donde encontró algo que ni recordaba: el contrato del fideicomiso dejado por Diego, firmado en notaría años atrás. Él había dejado todo legalmente atado, garantizando un fondo para la educación de Sofía y la estabilidad de su madre. Mariana tenía la clave de acceso al sistema bancario y, por primera vez, decidió revisar los estados de cuenta. Lo que encontró no la sorprendió, solo confirmó lo que su instinto ya había sospechado. En los últimos 3 años se habían hecho varios movimientos no autorizados. Cantidades considerables desviadas a la cuenta personal de Sofía, compras de alto valor, transferencias a un CNPJ desconocido, aparentemente ligado al esposo de ella. Mariana se sentó con la carpeta en el regazo, las manos temblorosas, y una calma casi fría se apoderó de su cuerpo. No gritó, no llamó a nadie,
Esa misma tarde fue al banco y solicitó el bloqueo inmediato de movimientos en el fideicomiso, además de recuperar la titularidad de todos los vínculos legales asociados al nombre del fallecido esposo. El gerente intentó hacer preguntas, pero ella solo respondió: es cuestión de supervivencia. Y en cierto modo, lo era. En los días siguientes, Sofía comenzó a notar el silencio. Las transferencias mensuales que Mariana hacía para el condominio, el plan de salud de Juanito, la escuela bilingüe, cesaron sin aviso. Intentó disimular el malestar, pero el tono de los mensajes cambió. «Mamá, ¿está todo bien?». Llegó primero. Después, más seca. «Necesito que veas el débito de la escuela». Mariana solo leyó. No respondió. Era la primera vez en 37 años que no se apresuraba a resolver un problema de su hija. En cambio, estaba en la fila de una inmobiliaria en Saquarema, sosteniendo una carpeta azul con sus documentos y una foto impresa de una casa sencilla, con ventanas verdes y vista parcial al mar. La agente la miró con curiosidad. «¿Va a vivir sola, señora?». Mariana respondió que sí, con una sonrisa contenida. Pagó de contado la entrada, usando parte de una inversión que había rescatado del banco, y pidió discreción. No quería ayuda, ni fiesta de despedida. Solo quería irse en paz. De vuelta a la habitación trasera, siguió guardando todo lo que era suyo: la radio antigua que escuchaba los domingos, los cuadernos de recetas de juventud, las cartas que nunca entregó a Diego. En cada movimiento, un pedazo de sí misma era rescatado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía culpable por elegir su propia compañía. La mudanza ocurrió una mañana nublada de martes. Mariana contrató una pequeña empresa local de transporte, guardó todo discretamente y se fue mientras Sofía todavía estaba en el trabajo y Juanito en la escuela. Dejó solo una nota sobre la mesa de la cocina. «Estoy bien. Necesito un tiempo para mí. No se preocupen». No firmó, no explicó, simplemente se fue. El viaje hasta Saquarema duró poco más de 2 horas, pero para Mariana parecía atravesar décadas. Cuando llegó y vio la casa, todavía con olor a pintura fresca y jardín por hacer, sintió una ligereza que casi dolía. Era como si finalmente hubiera espacio para ella existir sin pedir permiso. Los primeros días lloró mucho, no por la hija, no por el nieto, sino por sí misma, por los años en que fingió no molestarse con el desprecio, por las veces que tragó lágrimas para mantener la paz, por la Mariana de 20 y tantos años que tuvo sueños guardados tras la muerte prematura de Diego. Ahora, con los pies descalzos en el suelo frío de la nueva casa, sentía que podría, por primera vez, cuidar de sí misma. Creó una rutina sencilla. Caminaba en la arena temprano, tomaba café en la panadería de la esquina y pasaba las tardes escuchando música o escribiendo pensamientos sueltos en un cuaderno floreado que había comprado en la librería local. Nadie la llamaba, nadie la exigía. Era silencio, pero un silencio elegido. Con el tiempo los vecinos comenzaron a notar a aquella señora de cabello canoso y andar tranquilo, que barría la acera siempre a las 7 de la mañana y saludaba con una sonrisa leve. Una señora llamada Doña Elsa, que vivía a 2 casas más adelante, le ofreció un pote de guayaba casera. Mariana agradeció con los ojos vidriosos, no por el regalo en sí, sino porque hacía años que nadie le ofrecía algo sin pedir nada a cambio. Poco a poco fue abriéndose. Comenzó a frecuentar la feria de los domingos, hizo amistad con la dependienta de la farmacia y hasta empezó a ayudar voluntariamente en la biblioteca comunitaria del barrio, organizando los libros por género. Sofía mandó mensajes espaciados, primero reclamando, luego quejándose, y finalmente tratando de manipular con afecto. «Juanito te extraña». Mariana leyó todos, pero no respondió, no por enojo, sino por protección. Sabía que, si abría cualquier rendija, todo volvería a ser como antes.
Por primera vez, estaba construyendo una vida que no giraba en torno a las necesidades de alguien. Aprendía a decir no, sin culpa, a elegir su propio bienestar sin remordimientos. Era un proceso lento, a veces doloroso, pero profundamente liberador. Mariana descubría finalmente que no necesitaba ser necesaria para ser amada, y que el amor propio, cuando se cultiva con silencio y verdad, no exige audiencia. Fue en una tarde lluviosa cuando Mariana decidió escribir la carta, no porque esperara una respuesta, sino porque sentía que necesitaba organizar todo lo que había quedado atorado en la garganta por años. Tomó el cuaderno floreado y escribió como si hablara en voz alta con Sofía. Contó sobre la Navidad en que se escondió, sobre el dolor de ver su propio nombre borrado de la mesa. Contó cómo se sintió al descubrir los desvíos, al darse cuenta de que su generosidad se había transformado en obligación para los demás. También escribió sobre Diego, sobre lo que él pensaría de todo aquello, y sobre cuánto deseaba, aunque en silencio, que su hija reencontrara algún día la capacidad de ver al otro. La carta tenía 3 páginas. Al final, Mariana no la firmó, ni puso fecha. Doblada en 4, la guardó dentro de un libro de la biblioteca con cubierta azul y título borrado por el tiempo. Se dijo a sí misma que, si alguien la encontraba algún día, que fuera, pero ya no le importaba. El acto de escribir fue suficiente. Sintió como si hubiera limpiado una habitación interna del alma. La lluvia caía despacio, golpeando el techo del balcón como un metrónomo emocional. Mariana se sentó con una taza de té caliente en las manos y cerró los ojos. No pensó en Sofía ni en perdón, pensó solo en el ahora. Y por primera vez en décadas, eso bastaba. Los meses siguientes transcurrieron en un ritmo tranquilo, como las mareas que Mariana ahora observaba diariamente desde la ventana de la cocina. Aprendió a convivir con el silencio, no como ausencia, sino como espacio. Plantó hierbas en el patio, hizo una estantería improvisada con cajas de mercado y comenzó a aprender a bordar con videos en internet. Los sábados llevaba panes de queso al centro comunitario y se sentaba con otras mujeres de su edad, que también habían sido dejadas atrás en algún momento de la vida. Reían, intercambiaban recetas, a veces lloraban. Mariana ya no se sentía sola, porque ahora, al menos, estaba rodeada de verdades aunque simples. Un día, recibió una carta por correo. Era de Sofía, una hoja suelta, escrita a mano. Mamá, me equivoqué, debes odiarme, pero Juanito habla de ti casi todos los días. Dibujó a la señora en clase, preguntó si puede visitarte. Mariana leyó, sintió un nudo en la garganta y dejó el papel sobre la mesa. No respondió, no por venganza, sino porque aún no estaba lista. Entendía la importancia del arrepentimiento, pero también sabía que hay dolores que no cicatrizan con disculpas. Necesitaba tiempo, necesitaba cuidado y sobre todo necesitaba mantener la paz que había construido. A veces, amar también es mantener distancia. Mariana no volvió a hablar con Sofía ese año. Guardó la carta junto con otros recuerdos, no al fondo de un cajón, sino en una cajita de madera que mantenía en la repisa de la sala, entre fotos antiguas y pequeños objetos que guardaban historia. No quería borrar el pasado, solo ponerlo en perspectiva. Con el tiempo, aprendió a convivir con la nostalgia de Juanito. Algunas noches soñaba con él corriendo en la playa, llamándola abuela, con esa voz aguda que aún resonaba en su memoria. Pero al despertar, respiraba profundo, preparaba su café y seguía. Sufrir era inevitable, pero dejarse consumir por eso, no. Poco a poco, su presencia en la villa se volvió referente. Era la doña Mariana de la biblioteca, aquella que sabía recomendar buenos romances y siempre tenía una palabra amable para quien llegaba en silencio.
Cuando una joven del barrio pasó por una separación difícil, fue Mariana quien la escuchó durante horas, sin juzgar. Cuando un niño de 8 años fue dejado por su madre y quedó bajo el cuidado de la abuela, fue ella quien enseñó a preparar arroz con zanahoria que no se empapa. Mariana, sin darse cuenta, volvía a ejercer el cuidado, pero ahora por elección, no por imposición, y eso hacía toda la diferencia. Fue al final de una tarde, cuando el cielo estaba teñido de naranja y el olor a salitre invadía la sala, que Mariana sintió algo diferente dentro de sí. Se sentó a la mesa con su té de hibisco y sin querer tomó de nuevo el cuaderno floreado. Al hojear las páginas con anotaciones sueltas, frases inconclusas y pequeños desahogos, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no escribía sobre abandono. Escribía sobre tomates que cultivaba, sobre la risa de doña Elsa, sobre libros que la emocionaban. Era como si el espacio antes ocupado por el rencor hubiera sido, poco a poco, reocupado por la vida. Una vida común, pero profundamente digna. Esa noche, antes de dormir, Mariana miró el techo de la habitación y pensó en todo lo que había perdido. Al marido, los sueños de juventud, la imagen idealizada de una hija agradecida. Pero también reconoció todo lo que había ganado. Una paz que no dependía de nadie, una casa que era refugio y no obligación, y sobre todo, el coraje de existir por sí misma. Por primera vez, no sintió necesidad de escribir. Simplemente se durmió con el corazón ligero. La ausencia de respuestas de su hija ya no dolía, porque lo que realmente importaba era haber aprendido finalmente a estar consigo misma y estar en paz. Unos meses después, Mariana recibió un mensaje inesperado en el celular. Era una foto. Juanito sostenía un dibujo con trazos torcidos de una mujer de cabello canoso al lado de una casa azul. La leyenda escrita por él: «Para mi abuela, ¿cuándo puedo verte?». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tocó la pantalla con los dedos, como si pudiera atravesarla. No respondió de inmediato. Caminó hasta el patio, se sentó en la silla de madera que solía usar en las tardes de sol y se quedó allí, sintiendo el viento tocar su rostro, como si trajera una pregunta que solo ella podía responder con calma. Esa noche escribió una nueva carta, corta, directa, sin rencores. Decía solo: «Juanito siempre será bienvenido. La puerta de mi casa está abierta para él. Y para ti, cuando vengas con verdad». La puso en el correo al día siguiente sin esperar reacción. No se trataba de retomar lazos a cualquier costo. Se trataba de darle a la hija la oportunidad de hacer diferente si quería. Mariana sabía que no podía cambiar a los demás, pero podía mantener firme lo que había aprendido. El amor no es deuda, es elección, y más aún, merecimiento. Los días siguieron serenos. Mariana continuó con su rutina ligera, las amistades simples y los pequeños proyectos que la hacían sonreír. Cuando le preguntaban por su familia, respondía con serenidad: «Tengo un nieto hermoso y una hija con quien aún aprendo a poner límites». Ya no buscaba encajar, ni perdón forzado. Había dejado de ser invisible para sí misma. Y eso era lo que realmente importaba. La vida no se había vuelto perfecta, pero finalmente era suya. En la última página del cuaderno floreado, escribió algo diferente a las otras veces, sin planes, sin justificaciones. Solo una frase: «El espacio que quedó de todo lo que perdí se volvió sagrado para todo lo que ahora florece». Y cerró el cuaderno con firmeza, como quien cierra un capítulo con dignidad. Mariana ya no necesitaba probar nada. Estaba completa, en paz, sola, pero nunca más invisible.